¿Qué pasa, queridísimos amigos? Hoy día vamos a ver el arco y flecha en Monster Hunter Rise. Guía básica de movimientos, combos de el arco. Si usted es nuevo en el juego y no sabe nada de los movimientos de las armas, le recomiendo totalmente este video hasta el final. Y si usted es veterano antiguo, también se lo recomiendo, porque al final vamos a ver los movimientos con cable bicho o cordo amarre, como lo llaman algunos. Así que eso, si a usted le gusta Monster Hunter, suscríbase, lo invito, todos invitados, y si puede dejar su like y activar la campanita para estar al tanto de cuando voy subiendo nuevos videos, también se lo agradecería mucho. Así que ahora sí, comencemos el video. Bueno, esto similarmente, al igual que la ballesta pesada y la ballesta ligera, se apunta con el botón L, ZL, y se dispara con el botón ZR. Se apunta con ZL y se dispara con el botón ZR. Eso es lo básico que deben saber sobre el arco y flecha. Algo súper importante en el disparo es que la cuerda se puede ir tensando. Si usted tensa la cuerda y consume, si se dan cuenta, va consumiendo resistencia que aparece ahí arriba en la barra, pero va a subir gradualmente el daño de la flecha, ¿ok? También puedes potenciar el daño disparando en ráfaga o esquivando tras un disparo. Si usted aprieta el botón B y se da cuenta que el personaje hace un esquive en el suelo, y disparando justo después. O sea, usted esquiva y dispara, eso también hace que aumente su ataque. Al igual que las ballestas, también tenemos un ataque físico, pero este ataque físico se hace con el botón A. Usted simplemente aprieta el botón A y va a realizar un ataque físico, que en el fondo es un ataque donde el personaje saca una flecha y ataca con una flecha. El siguiente movimiento se llama Perfora Dragones, se hace con el botón X más el botón A, y simplemente el personaje hace el Perfora Dragones, que ya es súper característico del arco y flecha. Pasa la flecha por el suelo y carga y dispara. Ese es el Perfora Dragones. Al igual que las ballestas, aquí cambiamos de munición, pero en este caso son viales, que son estos frascos con las flechas, son el equipo donde vienen las flechas. Entonces, para elegir los viales, simplemente apretamos el botón L y elegimos hacia arriba con X y elegimos hacia arriba con B. La diferencia es que aquí tenemos que equiparnos los viales, y para hacer eso, para cargar y retirar el vial, tenemos que apretar el botón X. Entonces elegimos hacia arriba o hacia abajo con el botón L y X o B para ir hacia arriba o hacia abajo, y una vez tengamos seleccionado el vial, apretamos el botón X y cargamos el vial o lo retiramos. El arco tiene bastantes viales, y los viales sirven para añadir efecto a las flechas. Tenemos vial de quemarropa, vial de potencia, vial paralizante, viales de veneno, viales de sueño, viales de nitro y viales de fatiga. Hay una gran cantidad de viales y cada uno va a causar distintos efectos en la flecha para hacerle distintos efectos al enemigo. Y finalmente pasamos a los ataques de cordo amarre. El primer ataque se llama disparo centrado. Este ataque de cordo amarre se activa con el botón R más el botón X. Y lo que vamos a hacer es usar un cordóptero para esquivar hacia atrás. Esquivamos hacia atrás, aterrizando en una posición agachada. Estando en dicha posición, tu resistencia se restaurará rápidamente. Y si calculas bien el momento, podrás anular el ataque de un monstruo mientras lo esquivas. Con la palanca izquierda podrás cambiar la dirección en la que uno puede esquivar. O sea, se puede esquivar a distintas direcciones dependiendo de a dónde seleccionemos la palanca izquierda. Y finalmente el desenfunde hercúleo. Espero haberlo dicho bien. Este ataque de cordo amarre se activa con el botón R más el botón A y avanza en la dirección marcada. Apretamos R más el botón A y avanzamos en la dirección marcada donde estemos apuntando, y también aumenta el ataque durante un corto periodo de tiempo. Este movimiento es parecido al de la espada grande. Se dan cuenta que en la mano se activaba como un fueguito. Ya este es súper similar y aumenta el ataque por un determinado tiempo, un poco tiempo.
Y el coste, a diferencia, es que su coste de activación es de 2 Cordópteros. Y esos son los movimientos del arco. Aplíquenlos, espero que les hayan servido. Si les gusta el arco es súper buena arma, así que la recomiendo bastante. De hecho, en la versión anterior de Monster Hunter se hicieron varios speedrun con arcos. Es súper buena arma, se la recomiendo. Eso, que les vaya bien, cuídense. Si pueden comentar el video, eso, se me olvidó. Dejar su like, se lo agradecería mucho. Y recuerda que aquí subimos videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Chau chau.